están en Pauta de Análisis. 8:08 de la mañana, esto es Pauta de Análisis. Oye, aumenta la tensión, ha ido en aumento la tensión entre Estados Unidos y Chile a raíz de la última medida que tomó Donald Trump, que fue la de suspender las visas a 3 funcionarios chilenos a raíz de este proyecto del cable submarino que uniría, si es que llegara a concretarse, Hong Kong con China y Chile. Esto, ya sabemos, ha provocado una serie de consecuencias. Ayer habló el presidente Gabriel Boric diciendo que que hay que reevaluar este proyecto. Ha habido una serie de contradicciones entre las autoridades de gobierno, pero nos pone en una relación y en una situación complicada frente a Estados Unidos. De eso y más vamos a hablar con el analista político, cientista, doctor en ciencia política y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Robert Funk. Robert, ¿cómo estás? Un gusto tenerte, no solamente tu voz, sino que también estamos viéndote aquí a través de nuestro streaming. Muy buenos días. Buenos días, Connie, y buenos días. La Claudia está Claudia. Robert, para arrancar, y después vamos a ir, ¿no es cierto?, caminando también hacia Estados Unidos, que ayer Donald Trump hizo un discurso muy importante y que va a tener, ¿no es cierto?, traducción también en América Latina. Larguísimo, además. 108 minutos. Volviendo a Chile, lo que vimos ayer, ¿no es cierto?, fue como una hilera de errores o de versiones contradictorias entre el ministro, entre lo que había dicho también, ¿no es cierto?, el sábado pasado en el Mercurio el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, de que estaría en fase final, entre lo que dijo el canciller, es decir, lo que nos decía ayer acá Macarena Lobos, la Mitras Express, lo que dijo Álvaro Elizalde. ¿Cómo se está viendo esto y cómo se empieza a enredar el nudo? Porque el embajador chino ayer fue como muy claro, muy pragmático, no se tomó esto como un drama, pero el gobierno está enredado. Entonces, ¿cómo lo estás viendo? ¿Y cuáles son las grandes preguntas que a tu juicio se empiezan a abrir? Bueno, yo creo que hay dos formas de mirarlo. Uno es, como tú describes, la reacción o la respuesta a la falta de coordinación en las explicaciones que ha dado el gobierno, que es bien curioso. Y yo creo que apunta a eso, apunta a falta de coordinación, apunta eh, a dos posibilidades. O simplemente, qué sé yo, el canciller habló muy temprano, sin tener toda la información, y simplemente no están haciendo bien la pega de comunicarlo y explicar lo que ocurrió. O se está ocultando algo, se está ocultando el hecho de que esto ya se había aprobado, quieren aprobarlo. Yo tengo la impresión que en el fondo, y se ha informado un poco de esto en la prensa, que hay una especie de división dentro del gobierno con algunas autoridades que tienen interés en seguir adelante con el proyecto y otros que lo quieren frenar. Es por distintas razones, porque no le gusta el proyecto, por razones técnicas, por razones políticas. Yo creo que la Cancillería claramente tiene muy clara la película respecto a la implicancia política internacional que tendría apoyar este proyecto. Y yo creo que por el lado de algunos actores hay un interés en un poco pegarle, entre comillas, a Estados Unidos y decir, mira, nosotros nos estamos independizando, nos vamos a depender de ustedes para fibra óptica y vamos a tener como una señal de la nueva política exterior chilena que se acerca más hacia China que hacia Estados Unidos. Ahora, también queda la pregunta... Ahora el presidente dice que esto se lo deja al próximo gobierno, y eso me parece también súper interesante, porque en el fondo... Porque también se ha informado que Estados Unidos quiso como castigar el gobierno de Gabriel Boric por los dichos de Boric, por las posturas que ha tenido el gobierno Boric respecto a Estados Unidos, pero en realidad el problema ahora lo tiene Kast, no lo tiene Boric. ¿Pero tiene algún sentido esa tesis de que Donald Trump estaría tratando de castigar, digamos, la manera, porque todos sabemos que han habido polémicas o declaraciones, ¿cierto?, duras por parte del presidente Gabriel Boric? ¿O esto es mucho más grande y tiene más que ver, digamos, finalmente con una pelea, una disputa entre Estados Unidos y China que se produce en territorio, digamos, en territorio chileno, pero que es mucho más grande, que no tiene nada que ver con el presidente, que no somos tan importantes? ¿Qué crees tú?
Las dos cosas, yo creo que las dos cosas son verdad. Yo creo que el presidente Boric, si uno hace algo de memoria, vemos que Boric ha sido muy vocal en sus críticas hacia el gobierno de Trump y hacia el presidente Trump. En COP, en la reunión de COP Claro. en Brasil hace unos meses, trató a Trump de mentiroso por el tema del medio ambiente. Y yo creo que el presidente pensó que estando lejos, que siendo un país que tiene en el fondo un déficit comercial con Estados Unidos, íbamos a zafar de represalia. Otros países, cuando ocurre esto, le suben los aranceles. Y yo creo que ahora no está llegando. Y además hay que recordar que hace 2 meses, algo así, Estados Unidos publicó su nueva política de seguridad Sí, nacional, pues, que han sido muy Que ese explícitos es el en tema. cómo quieren, en cómo ven la región y cómo ven el rol de China en la región y las medidas que van a tomar Mm. para evitar que China profundice su rol en la región. Entonces, Robert, esto también hay que verlo en ese contexto. sí, es que se ha dicho mucho, ¿no? Que esto tiene que ver, lo han dicho varios analistas, importantes analistas de la plaza, con la actitud del presidente Gabriel Boric con Donald Trump. Pero cuando uno va como al fondo y al momento geopolítico, lo que tú señalas es muy claro. El diseño expresado en esta política de seguridad de los Estados Unidos hace 2 meses, que aquí le dimos poca lectura a esas 25 carillas de lo que implicaba, habla de que independientemente de si la figura de Boric ha sido muy frontal, digamos, con Donald Trump, aquí tiene que ver con otra lógica, por lo que decía Marcos Rubio, tiene que ver con una lógica que tiene que ver con la soberanía y la seguridad que Estados Unidos quiere asegurar en la región. Por ¿Tiene eso que ver digo, y con esa es la eso o segunda. tiene que ver con Gabriel Boric? Porque también, no sé, Gustavo Petro ha sido feroz con Donald Trump, pero terminaron sí, ahora pues. amiguis totales sentados y Por eso reunidos. digo que tiene las dos patas. Yo creo que, y no son contradictorias. Yo creo que hay un deseo. ¿Sabes por qué creo Mm. creo que existe un deseo de castigar a Boris? Porque si uno escucha las palabras en la declaración que hizo el secretario de Estado Rubio, es explícito en criticar a Boris, ¿no? Entonces, eso está ahí también. Pero hay razones. Yo creo que Estados Unidos dice que hay razones para dudar de la seguridad de los datos en este proyecto. Y sabemos que China participa en espionaje industrial, sabemos cuál es la relación entre el sector privado chino y el gobierno chino. El gobierno chino tiene la capacidad de pedirle a sus empresas que entreguen información y por lo tanto yo creo que hay motivos para preocuparse. Pero más de fondo yo creo que y además, cuando las autoridades chilenas dicen nosotros vamos a considerar solamente los méritos, entre comillas, los méritos del proyecto, ¿de qué méritos estamos hablando? ¿Estamos Ujú. hablando de méritos meramente técnicos o esos méritos también toman en cuenta consideraciones de seguridad nacional? Y esto apunta a otra cosa que muchos vienen diciendo hace tiempo, que Chile carece y necesita una institucionalidad que necesita cambiar la forma en que evalúa proyectos de inversión internacional. Y entre esas cosas se debería incluir alguna institucionalidad que tome en cuenta consideraciones de seguridad nacional, interés Ya, nacional. claro, o sea, el factor geopolítico, digamos, que no sea solamente porque cuando escuchábamos al ministro de Transporte decir esto, yo tengo la obligación de evaluar un proyecto como todos los proyectos que llegan. Y Por claro, sus por méritos. sus méritos. Pero en ese proceso que tiene como 2 etapas, y eran aclarado la cantidad de etapas que tiene, ¿cierto? Dijo que estaba en su etapa muy inicial, pero igual después supimos que se había entregado la concesión, que después se anuló. Pero no está entonces, no está esa evaluación del factor geopolítico y cómo debiera afectar. Si podemos este caso bien concreto, Robert, porque lo que vemos es que además Estados Unidos toma represalia, en este caso suspender las visas, y quiero preguntarte a ti, a tu juicio, digamos, cómo debiéramos responder nosotros nosotros, y no solamente el gobierno de Gabriel Boric, sino que también el entrante de José Antonio Kast a esa medida, porque toman represalias concretas. Sí, y la represalia es un poco extraña, porque en el fondo castigan de forma personal a un ministro que además después salió en la prensa que tampoco estaba muy convencido del proyecto.
la declaración que hace Estados Unidos cuando le cancelan las visas es que las personas, no el proyecto, que las personas son una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, la medida que tomó Estados Unidos es un poco extraña y ciertamente es muy fuerte, dado la naturaleza del problema, muy personalizado, y eso es algo que yo creo que si estuviéramos en otra etapa del ciclo político nacional, tal vez la respuesta hubiera sido más fuerte. Pero ahora, Perdona, la Robert, verdad, tenemos al presidente electo que está a punto de viajar es a que eso te Florida en quería, una semana más. sí, es que eso te quería preguntar, porque hoy día la conversación también, ¿no es cierto?, está muy expectante respecto a lo que implica en términos de señal política este encuentro, ¿no es cierto?, que va a ser Donald Trump en Miami con grandes figuras de la región, todas de tinte, ¿no es cierto?, de gobiernos de derecha. Y lo planteo por lo mismo, porque la política de seguridad de Estados Unidos está en curso y sabemos que, ¿no es cierto?, que el apoyo con gobiernos de simpatía de Donald Trump puede generar un bloque. ¿Qué arriesga, a tu juicio, José Antonio Kast como presidente electo en esta relación? Porque también está China, que es un socio importante, 40% de las exportaciones de Chile van a China. Entonces, ese también es un punto de equilibrio que me imagino que va a tener que considerar el próximo gobierno. Sin duda, yo creo que para Kast es un problema mucho más grande que para Boric, porque además Chile tiene la particularidad de que nuestro sector empresarial también tiene un interés, por las razones que tú mencionas, tiene un interés en mantener buenas relaciones con China. Kast tiene un interés en acercarse a Estados Unidos. Vimos en el caso del presidente Milei, cuando él fue candidato, que habló mucho de acercarse a Estados Unidos y cómo de alguna forma alejarse de China, y cuando asumió eso no fue posible y tuvo que hacer un juego mucho más equilibrado. Esa es la realidad, eso es lo que va a hacer el presidente Kast, sin duda. Eh, pero este caso demuestra lo difícil que es hacer eso. Una cosa es un poco hacer declaraciones de buena intención y otra cosa es cuando llega el momento de tomar decisiones duras, con mucho dinero detrás, con mucho lobby detrás, y a veces con el interés real de... Aquí tenemos un poco la suerte, entre comillas, que estamos hablando de un proyecto de infraestructura que no es vital para Chile, ¿no? La verdad es que tenemos buena conectividad, tenemos una de las velocidades de Internet más grandes del mundo. No es lo mismo eso que, por ejemplo, la construcción de un puerto que podría servirnos mucho. Yo creo que en algún momento va a venir eso, ¿eh? En algún momento va a venir, alguien va a decir, hagamos un puerto en Magallanes, por ejemplo, área muy estratégica para Chile desde el punto de vista geopolítico. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Ahí va a ser mucho más difícil y algo así lo podría llegar acá, sin duda. Bueno, hay una licitación, según estaba leyendo, hay una licitación que se define en marzo sobre el puerto exterior de San Antonio, donde compiten dos empresas chinas con opciones serias de... Y que está el puerto en el Perú, que también está generando ruido. Claro, pero yo quería preguntar sobre este desafío de Kast. Tú dices, Robert, estábamos hablando con el doctor en ciencia política y académico de la Universidad de Chile, Robert Funk, aquí en Pauta de Análisis, que para Kast es un problema mayor que para Boric, que se va yendo, ¿cierto? El que va a quedar como con el presente griego, digámoslo así, es el presidente entrante. En ese sentido, ¿qué actitud debiera tener, crees tú, frente a Estados Unidos? Porque el castigo, tú dices, es un castigo grave, lo de las visas. Dijiste tú en una entrevista en Radio Cooperativa que esto digamos que es injusto que Estados Unidos use su poder para limitar nuestra soberanía. O sea, a tu juicio, aquí se está limitando la soberanía. ¿Debiera el presidente entrante, a través de su canciller o a través del mismo presidente, ser más fuerte en su reacción a esto? Y al mismo tiempo, ¿cómo lo hace para ir a esta cumbre donde se encuentra con Donald Trump a 2 días de asumir, y evita el tema o lo pone sobre la mesa? Yo creo que el tema se va a tocar sin duda. Va a tener que tocarlo tal vez en una reunión bilateral. Yo sospecho que Kast va a decir, no se preocupe, cuando nosotros lleguemos vamos a cancelar el proyecto. Yo creo que probablemente el problema que tiene Kast, que es otro problema que le digo a Kast, que es que incluso si él y su equipo han evaluado que este no es un buen proyecto y que tiene estas vulnerabilidades que se ha dicho, si lo cancela ahora va a parecer que se está bajando los pantalones, de decirlo de alguna forma, ante la presión de Estados Unidos, en vez de decir, este es un proyecto con ciertos problemas y queremos cancelarlo. Entonces,
Eso, lamentablemente aquí Estados Unidos también manejó mal la situación, porque podrían haberle ayudado un poco a su aliado, a su Mm, futuro aliado, es decir, sabes que vamos a esperar un mes y ahí sabemos que la cosa se va a arreglar igual. Esa es la curiosidad. Entonces, ahí es donde vemos tal vez en la otra pata que mencionamos antes, que era el deseo de castigar un poco a Boric. mm, Pero este es un problema que va a surgir cada vez más, ¿no? sí. Estados Unidos, y esto en el contexto de la política de seguridad nacional, sabemos que Estados Unidos va a tomar medidas para castigar países que toman estas decisiones. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos sabe que la única forma que tiene para parar la mayor presencia de China en la región es con castigo, no tiene la capacidad. A diferencia de China, donde existe esta relación entre el sector privado y el Mm. gobierno, y puede, como el gobierno puede dirigir la inversión un poco a áreas estratégicas de interés nacional, Estados Unidos no tiene esa relación con su sector privado, no puede dar la orden a Apple que construye una fábrica de baterías en el norte para utilizar el litio, o a Elon Musk, ¿no? No puede dar esa orden. Y por lo tanto le queda el castigo. Es un problema para Estados Unidos Sí, ahora convengamos esto que sí. explica su actitud Sí, también. convengamos que también hablamos todo el rato de cómo China está, ¿no es cierto?, buscando información de otros países, pero Estados Unidos a través de Google Es lo maneja mismo. la mayor cantidad de bancos de información del planeta. Y Correcto, de eso no estamos pero no hablando. O sea, existe, Estados sí, Unidos pero hay una tiene ese diferencia. rol, claro. Hay Pero una- hay una diferencia. Google no tiene la relación con el Estado que Sí, tienen las empresas chinas con su Estado. exactamente, no hay una relación estatal, pero digo, en términos de la discusión en el mundo hoy día, ya estamos ocupando insistentemente la palabra geopolítica, pero la Sí. situación de la tecnología es pieza clave hoy día en las disputas Sí. geopolíticas y fundamentalmente Estados Unidos-China. Pero quería hacerte una pregunta porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de la alta política y de los desafíos del próximo gobierno. Mi pregunta es si la decisión de ayer no es que lo esté achicando, sino que me pregunto en términos de diseño estratégico del próximo gobierno, que las bancadas de la UDI decidan, ¿no es cierto?, caminar hacia una comisión investigadora de autoridades que no van a estar presentes. No es como es un poco un show político, considerando la envergadura de esta decisión. Estoy pensando de qué manera el próximo gobierno, se va a estar aliado o compenetrado con sus bancadas. Sí, a ver, yo creo que obviamente es un show político. Dicho eso, y es un show político que uno podría preguntarse si vale la pena gastar energía política o capital político para investigar Claro, algo, para investigar autoridades que ya no están. Eh, Ahora, desde el punto de vista político, sí vale la pena si tienen interés, por ejemplo, en tratar de dañar las posibilidades de que el presidente Boris vuelva en Mm. 4 años más. Algo así apunta. A la vez, eh, yo creo que la forma que el gobierno ha respondido a todo esto y las distintas versiones, respuestas, que estamos en etapa, que está listo, que no está listo, que estamos en etapa 1 o etapa 13, apunta a que si yo fuera político yo diría, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? sí. ¿Quién hizo lobby? ¿Quién tomó la decisión? ¿Por qué? ¿Quién frenó el Cosas. proyecto? ¿No? Es la cantidad de preguntas pendientes que ha Considero que dejado hay el algunas cosas gobierno. que el gobierno podría haber sido mucho más transparente y tal vez hubiera evitado lo segundo. Ujú. Robert, y en ese contexto, ¿te parece correcto que el presidente entrante José Antonio Kast, 2 días antes de asumir o 3 días antes de asumir, asista a la cumbre Shield of the Americas en este contexto? Bueno, llama la atención que Kast, no solamente ahora, sino que desde la elección ha hecho una cantidad de viajes al extranjero que no me acuerdo otro Ya. presidente electo haya hecho. Llama la atención que los destinos han sido todos países con gobiernos de un cierto, digamos, tinte político. Eh, yo creo que en general esos viajes han sido bien manejados, han sido exitosos para Kast. No he visto grandes errores. Tal vez la foto con la motosierra fue un error Mm, y yo creo que la visita a Hungría fue un error. sí. Las otras reuniones fueron básicamente bastante útiles tanto para Kast como para el país. No hubo nada, digamos, que llame la atención. Eh, Ahora, la visita a Trump, yo me pregunto nomás si cuánto, digamos, dada la opinión que podrían tener muchos chilenos y chilenas respecto de Donald Trump como persona, al gobierno de Donald Trump,
cuánto plus político le da a Kast asociarse tanto con Trump tan tempranamente. Y lo segundo que yo me pregunto es cuál es la naturaleza de este grupo que se está armando. Porque la última vez que Trump armó un grupo así de países afines, termina armando este nuevo especie de mini ONU, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El directorio de la paz. De la paz. De la paz. Que en el fondo está diseñado para hacerle algo de competencia a la ONU. Y yo me pregunto si no estarán haciendo algo parecido respecto a la OEA, armando un grupo de países afines para crear una especie de institucionalidad paralela para hacerle como un bypass al multilateralismo existente. Sí. Para hacer algo que controle Trump. Entonces ahí yo creo que Kast va a tener que tener bastante cuidado, pero sabemos también, y los votantes chilenos sabían que votaban por un presidente que se iba a acercar a Estados Unidos y a Kast, y a Trump. Sabíamos eso, entonces no debería sorprender. Sí. Bien. Robert Funk, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta conversación y análisis aquí en Radio Gracias a usted, buen día. Gracias, buen día, Robert, buenos días.